El susurro de la bestia. Mi nombre es Kofi, y lo que estoy a punto de compartir es una historia que ha marcado mi vida para siempre. Crecí en un pequeño pueblo llamado Nkwanta, ubicado en el corazón de Ghana, rodeado de vastas llanuras y un denso bosque que parecía susurrar secretos. Desde pequeño, escuché las advertencias de los ancianos sobre una criatura que merodeaba por la noche, conocida como la bestia devora hombres. Muchos pensaban que era solo un mito, una forma de mantenernos alejados de la selva después del anochecer. Pero yo sabía que había algo más. Era una noche sin luna, cuando el cielo estaba cubierto de nubes. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Había pasado un día agotador, ayudando a mi padre en el campo, y me encontraba en la puerta de nuestra casa, mirando hacia el bosque. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, un sonido distante, como un lamento, que provenía de la selva. Me estremecí. La leyenda decía que la bestia era una criatura enorme, cubierta de un pelaje negro como la noche, con ojos que brillaban como dos brasas encendidas. Sus garras eran largas y afiladas, capaces de desgarrar carne y hueso con facilidad. Se decía que aparecía cada luna nueva, buscando a aquellos que se aventuraban demasiado lejos de la seguridad de sus hogares. En el pueblo, la gente hablaba en voz baja sobre los desaparecidos, aquellos que nunca regresaban de sus caminatas nocturnas. Sus nombres se convirtieron en ecos, recuerdos de advertencia. Una semana después del lamento, un grupo de jóvenes decidió aventurarse al bosque, desafiando las advertencias de los ancianos. Yo no era parte de ese grupo, pero los rumores comenzaron a circular. Al amanecer, solo uno de ellos regresó, un joven llamado Kwame, sus ojos desorbitados, su cuerpo temblando. Contó que habían escuchado el susurro, pero decidieron ignorarlo. Al final de su relato, sus palabras se convirtieron en un grito. La bestia se llevó a nuestros amigos. La incredulidad del pueblo se tornó en terror. Aquellos que antes habían reído de la leyenda, ahora cerraban las puertas y ventanas al caer la noche. Las noches se volvieron largas y silenciosas, interrumpidas solo por el sonido de la naturaleza, que parecía más amenazante que nunca. Sin embargo, mi curiosidad creció. Quería entender qué era aquella criatura que tanto miedo sembraba. Una noche, decidido a descubrir la verdad, me adentré en la selva. La oscuridad era abrumadora y cada crujido de las ramas parecía un aviso. Caminé durante horas, sintiendo cómo el frío se filtraba en mis huesos. Finalmente, me detuve en un claro, donde la luna se filtraba a través de las hojas. Allí, el silencio era profundo, casi ensordecedor. Fue entonces cuando lo vi, una sombra que se movía entre los árboles. La criatura era aún más imponente de lo que había imaginado. Su pelaje negro absorbía la luz y sus ojos rojos brillaban con un hambre insaciable. Permanecí paralizado, incapaz de moverme. La bestia olfateó el aire y en un instante su mirada se posó sobre mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si pudiera leer mi alma. Aquel encuentro fue breve. La criatura se giró, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Sin embargo, su presencia quedó grabada en mi mente. Regresé a Nkwanta, temblando de miedo y asombro. Sabía que la bestia no se había ido, simplemente había decidido dejarme vivir. Los días siguientes fueron un tormento. La bestia continuó apareciendo en mis sueños, sus ojos rojos brillando en la oscuridad, su rugido resonando en mi mente. Mientras tanto, en el pueblo los rumores aumentaban. Más personas desaparecían y la atmósfera de terror se intensificaba. Cada luna nueva se convertía en un recordatorio de la bestia y las noches se llenaban de susurros de temor. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un grito desgarrador que provenía del bosque. Mis instintos me llevaron a asomarme por la ventana. Vi a un hombre corriendo, su rostro pálido y su cuerpo lleno de pánico. Detrás de él, la sombra de la bestia lo seguía, moviéndose con una agilidad aterradora. El hombre tropezó y en un instante, la criatura se abalanzó sobre él. El grito se ahogó en un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, el pueblo estaba en estado de alarma. La noticia de la desaparición del hombre se esparció rápidamente. Decidí que era hora de actuar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la bestia devoraba a mis vecinos. Debía encontrar una forma de detenerla.
Consulté a las ancianas del pueblo, quienes me contaron historias sobre rituales antiguos para mantener alejadas a las criaturas malignas. Había que ofrecer algo a la selva, una especie de sacrificio que apaciguara la ira de la bestia. Reuní a un grupo de valientes dispuestos a ayudarme. Nos adentramos en la selva, llevando consigo ofrendas de frutas y granos, y un viejo tambor que había pertenecido a nuestros antepasados. Al llegar a un claro, comenzamos el ritual bajo la tenue luz de la luna. Golpeamos el tambor en un ritmo ancestral mientras ofrecíamos nuestras ofrendas. La atmósfera se tornó pesada y de repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La bestia estaba cerca. En medio del ritual, la sombra apareció, deslizándose entre los árboles. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad feroz. A pesar del miedo que me invadía, me mantuve firme y continué con el rito. La bestia se detuvo, observándonos con curiosidad, como si dudara entre atacar y retirarse. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En su pelaje había marcas, cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Comprendí que no solo era una bestia, sino un ser marcado por el sufrimiento. En un acto de valentía, me acerqué un paso, sosteniendo en mis manos una ofrenda. «Te ofrezco esto, gran criatura», dije, mi voz temblando. «No venimos a hacerte daño, solo queremos vivir en paz». La bestia se detuvo, sus ojos fijos en mí. Pude ver su respiración agitada, y en ese instante comprendí que había algo más profundo en su naturaleza. Quizás no era solo un devorador de hombres, sino un guardián de la selva, un ser que había sido malinterpretado. Con un movimiento lento, la bestia se acercó. Tomé un profundo respiro y coloqué la ofrenda en el suelo. La criatura la olfateó, y por un momento el tiempo se detuvo. En sus ojos vi una chispa de entendimiento. Luego, con un movimiento ágil, se giró y desapareció en la oscuridad, llevándose consigo la tensión que había llenado el aire. Desde esa noche, las desapariciones cesaron. La bestia, al parecer, había encontrado su paz, y nosotros la nuestra. Volvimos a vivir nuestras vidas, aunque nunca olvidé aquel encuentro. Comprendí que a veces, el verdadero terror no reside en las criaturas que acechan en la oscuridad, sino en nuestra incapacidad para entender lo desconocido. Ahora, cada luna nueva, miro hacia el bosque con respeto. Sé que la bestia aún está allí, vigilando, pero también sé que no somos enemigos. En su naturaleza salvaje, hay un reflejo de la nuestra, una conexión que trasciende el miedo. Y así, el susurro de la bestia se ha convertido en una leyenda no solo de terror, sino de comprensión y coexistencia.